¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Con Ánimo de Lucro, este espacio de información y análisis económico de confianza, este oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia. Sí, señores, desde la defensa de la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien, sigan con nosotros porque hoy tenemos mucha tela que cortar. ¿Se acuerdan del apagón del 28 de abril? Bueno, pues nos dicen que podría volver a pasar. Vaya novedad. Vamos a analizar el porqué y qué cosas está haciendo el gobierno. Y por supuesto, desde aquí y hasta ahora, con la noticia calentita recién salida del horno, tenemos que dar la más sincera enhorabuena a María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, un premio con el que el comité noruego, bueno, pues limpia algo de la historia reciente que ha tenido con su concesión de este galardón. En esta ocasión muy acertado, muy merecido a María Corina Machado por su lucha por la libertad en Venezuela contra la dictadura tiránica de Nicolás Maduro. Enhorabuena, María Corina. Un abrazo muy fuerte desde este humilde espacio. Pues sí, señores, resulta que nos están diciendo desde la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y también desde la propia Red Eléctrica que están viendo oscilaciones parecidas a las que hubo en los días previos al apagón de abril, a ese apagón que dejó a oscuras a toda España, parte del sur de Francia y casi todo Portugal, aquel día. Un blackout que había sido, único en Europa y único en nuestra historia. Todo el país a oscuras, toda la electricidad se fue en toda España y tardó en algunas zonas en recuperarse hasta 24 horas, que ahí se dice pronto. Después de tanto tiempo que ha pasado desde el apagón todavía, y en el último informe de la Comisión Europea, el último informe evacuado por Bruselas, tampoco se deja claro cuáles fueron las causas. Sí se habla de determinadas oscilaciones detectadas en un punto en concreto, en una central en concreto, pero no se analizan más allá las causas, no se señala a los culpables. Y aquí tenemos a un culpable evidente, al menos al responsable del suministro eléctrico en España, que solamente por el hecho de ser el responsable del suministro eléctrico en España debería tener que asumir sus propias responsabilidades. Hablamos de Red Eléctrica Española, que por mucho que el presidente del gobierno en su día dijera que es un ente privado, es un ente público, a cuyo presidente coloca a dedo el presidente del gobierno, Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda con Rodríguez Zapatero. Por cierto, para el que le guste la hemeroteca, la señora Corredor, cuando era ministra de Vivienda, ahora presidenta de Red Eléctrica, insisto, cuando era ministra de Vivienda, llegó a decir, en el pico de la burbuja, ya por 2007, finales de 2007, primeros de 2008, recuerdan los precios, ¿no?, de aquel momento. Bueno, pues ella dijo que era uno de los mejores momentos para comprar piso y ponía las comillas o la puntillita o el paréntesis de si era para vivir en él, que era un muy buen momento para comprar vivienda. Finales de 2007, Beatriz Corredor, hoy presidenta de Red Eléctrica, con un salario que a muchos nos gustaría poder percibir en algún momento de nuestra vida, porque el salario del presidente de Red Eléctrica es bastante generoso, mucho más generoso que el del presidente del gobierno. Bueno, ¿qué nos dice ahora Red Eléctrica? Que podría volver a suceder. ¿Qué ha hecho para tratar de evitarlo? Bueno, pues miren la portada que lleva hoy el diario Expansión. El gobierno interviene 200 centrales eléctricas por miedo a otro apagón. ¿Las ha intervenido de facto? Bueno, eso es lo que dicen las empresas energéticas como Endesa, como Iberdrola o como Naturgy. ¿Por qué? Bueno, pues porque les ha dicho que van a estar a la orden, tienen que hacer exactamente lo que el gobierno diga. Ese gobierno cuya ideología ha estado marcando el paso de la red eléctrica en España y que está detrás, por lo que nos han dicho todos los informes y todos los expertos, precisamente de la caída de la red en el 28 de abril, ese gobierno es el que quiere ahora manejarlo absolutamente todo para evitar otro apagón. Sin asumir responsabilidades, sin asumir ningún tipo de culpa de todo lo que ha sucedido, sin ni siquiera poner encima de la mesa un informe que se pueda leer, cuando ya todos los técnicos nos han dicho lo que pasa, cuando los especialistas siguen insistiendo en que nuestra red eléctrica no está preparada para las oscilaciones y la asincronía que muestran las energías como la fotovoltaica o la eólica. La fotovoltaica funciona muy bien, pero
justo cuando cae el sol, toda la energía que entra por las placas solares se va de golpe. La energía eólica, cuando el viento para, se para de golpe. Y cuando el viento arranca, arranca de golpe. Y todo eso genera unas oscilaciones que ponen en riesgo la propia red eléctrica. No está preparada. Hay redes eléctricas que están preparadas. Hay generadores de sincronía que se pueden utilizar para ayudar a la red eléctrica a mantener esa sincronía que evite las pérdidas de potencia como las que se produjeron aquel día. Pero parece que esa no es ninguna prioridad para el gobierno. La prioridad del gobierno es que España sea el país más renovable del mundo, el que ya demuestre que se puede vivir únicamente de placas fotovoltaicas y de paneles solares, porque la nuclear vamos a seguir con el plan de cierre de las nucleares. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy, pero tenemos que hablar de otros asuntos. Tenemos que hablar de la OPA y tenemos que hablar de otros muchos asuntos, porque la actualidad económica de hoy viene cargadita y más en la portada Libre Mercado. Y vamos ya a ver la portada, el repaso a la portada Libre Mercado, como siempre, con la ayuda de Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y tenemos que empezar viajando a Estados Unidos, porque el Supremo de Estados Unidos ha pedido que a la administración Trump su opinión sobre los impagos de Sánchez a las renovables. Esto que llevamos tanto tiempo diciendo va a llegar al despacho, a la mesa del despacho del señor Trump, que precisamente ha dicho también en el día de ayer que a lo mejor hay que expulsar a España de la OTAN. Sí, así ha ocurrido. En concreto, lo que se pide a la administración Trump es que aclare si, en su opinión, puede España eludir los laudos del CIADI alegando inmunidad soberana y derecho europeo. Esto es lo que nos cuenta Diego Sánchez de la Cruz hoy en Libre Mercado, y donde pues hace un análisis de cómo ha sido este proceso por el cual España ha ido recurriendo ante este organismo los laudos por el impago a las renovables, que ahora, como bien dices, llegan al despacho Oval. Bueno, pues preocupante información, desde luego, que sigue colocando a nuestro país, lamentablemente, entre los primeros en inseguridad jurídica del mundo, porque todo lo que se esconde, todo lo que subyace detrás de esta información y de otras muchas que ha firmado Diego Sánchez de la Cruz es precisamente que el gobierno español no atiende sus obligaciones cuando los tribunales le quitan la razón. Pero tenemos más informaciones, más asuntos también importantes y llamativos. Fíjense en el titular. Así es la movilidad de Sánchez: ir a pie o en bici al trabajo y prohibir los vuelos cortos. Es la información que hoy nos trae Miguel Puga al periódico económico de Libertad Digital, en la cual nos explica que el gobierno impone a las empresas planes de movilidad obligatorios para acceder a 10.000 millones de euros de fondos europeos, que en realidad no se resume sino en más control y más restricciones. A este respecto, Miguel Puga explica en esta pieza que el gobierno va a obligar a las empresas a tener un protocolo y una normativa específica a este respecto, lo cual evidentemente supone más costes para las empresas, tanto de tiempo como de dinero, porque va a tener que emplear unos recursos en estas labores que podría emplear realmente en su actividad económica habitual. Es interesantísimo. Yo recomiendo a todo el mundo que lea la noticia porque habla o retrata de una manera muy gráfica el absurdo en el que está metido la burocracia europea y, en este caso, la estupidez, porque yo creo que no tiene otro nombre, del gobierno de España en estos asuntos. Pero tenemos más noticias, estas no tan buenas. Tenemos a la DGT haciendo caja con los conductores porque ha disparado el número de radares de tramo nada más y nada menos que un 600%. Y no solo eso, sino que además también ha disparado la recaudación en términos generales, pero también de la flota aérea a través de los helicópteros, que en cualquier caso, como explica Pablo Haro, no se debe a que hayan puesto más helicópteros, todo lo contrario. En realidad, desde el año 2017, la flota que tiene la DGT de helicópteros ha sido mermada porque no han invertido, no han incluido nuevos. Y por tanto se da aquí una situación interesante, que es la recaudación aumenta, incluso con los recursos de recaudación que tiene la DGT mermados. Desde luego, y vamos a dar una última noticia que a mí me resulta muy curiosa, porque ¿creen ustedes que sería posible comprar una finca rústica, un terreno rústico, una casa o una pastilla de terreno para edificar, una parcela,
por menos de lo que cuesta un menú del día? Pues en Libertad Digital se lo contamos. Sí, es lo que cuenta Libre Mercado hoy, que destaca que se puede adquirir, gracias a que Hacienda ha sacado a subasta, una parcela por 4 euros y otra por 17 euros, pero más de 10 fincas se ofertan, eso sí, por menos de 500 euros. Es decir, que está en un precio bastante asequible para todo aquel que esté interesado. Y en concreto... todas en Huesca, yo ya las he mirado. Si hay alguno que nos escucha que es de por allí y quiere tener una finca rústica, pues tiene aquí la oportunidad, porque salen a subasta y desde precios de risa, la verdad. En concreto, digamos que la subasta se producirá el día 26 de noviembre en la Delegación de Economía y Hacienda de Huesca. O sea que para cualquier interesado, ahí ya lo saben. Bueno, pues también muy curiosa esta información de Libre Mercado. Vamos ahora con la última de las informaciones de Libre Mercado, pero esta se la contamos luego porque es la que vamos a tratar en la tertulia. Dice Beatriz García en Libre Mercado en el día de hoy: la curva del pato, la maldición que persigue a Red Eléctrica y hace tambalearse al sistema. De esto vamos a hablar luego y lo vamos a hacer con Manuel Llamas y también con Manuel Fernández Ordóñez, un dúo fantástico, y también junto a Rubén Folguera, para analizar todo lo que está pasando y los riesgos reales que tenemos de sufrir un apagón. Pero ahora, como siempre, vamos a repasar el resto de noticias del día con ayuda de Rubén Folguera. Vamos a ir enseguida a esas noticias del día con ayuda de Rubén Folguera, pero antes, 3 consejos muy rápidos. El primero: para todos aquellos que quieran invertir en el negocio inmobiliario, pueden o comprarse un piso y ponerlo en alquiler, ustedes verán si tienen dinero para la entrada o si quieren hipotecarse de nuevo, o pueden, por ejemplo, participar de una renta fija inmobiliaria con una garantía hipotecaria detrás que les da unas rentabilidades de entre el 10 y el 12%, en algunas ocasiones incluso más, y a plazos muy cortos, de entre 10 meses y 2 años. Y todo, insisto, con garantía hipotecaria de primer rango por detrás. ¿Cómo es posible? Gracias al crowdlending inmobiliario de Cibislend, que utiliza el dinero de sus inversores para ofrecerle deuda, prestarle dinero a promotores inmobiliarios que necesitan de esa financiación alternativa a la bancaria para ciertas partes del proceso de promoción inmobiliaria. Es decir, ustedes invierten en proyectos que pueden ver y tocar y ver cómo se desarrollan. Toda la información en www.cibislend con v y terminado en d.com, lo repito, www.cibislend.com. Y ahora también un consejo para todos aquellos que nos escuchan y que sean autónomos o micropymes. Quédense al final del programa porque tendremos una entrevista muy interesante con los amigos de Z Plus, que han puesto en marcha una iniciativa para conseguir que usted, si es autónomo, que nos escucha, o dueño de una micropyme entre 0 y 2 trabajadores, para conseguir un ordenador gratuito. Sí, señores, gratuito, 0 euros. Ni siquiera tienen que adelantar el IVA. Conseguir además una web profesional de verdad, no de estas webs que haces en 2 pasos y tal. Una web profesional que resuelva las necesidades de sus clientes. Y por último, y para mí quizá lo más importante, les permiten olvidarse de la burocracia que implica tener que solicitar el famoso kit digital, porque Z Plus lo hace por usted. Le da sus datos usted a Z Plus y ellos lo hacen absolutamente todo. En un plazo muy moderado, alrededor de media, entre los 2 y los 3 meses, consiguen la aceptación y la llegada del ordenador. Toda la información en ordenadorlibertad.es o en este caso en el teléfono 699 090 675. Creo que lo he dicho de memoria correctamente, aunque voy a tratar de pues en este caso de garantizarme que así es. A ver, no me abre. Bueno, en cualquier caso, ordenadorlibertad.es es la web en la que ustedes entran, colocan ahí toda la información relativa a sus datos y en ese caso pues le dan esa posibilidad de tener ese ordenador. 699 090 675. Lo acabo de comprobar, lo había dado correctamente. Bueno, y el último de los consejos: acompáñennos el próximo día 16 en Con Ánimo de Lucro, gracias Rubén, porque vamos a tener aquí en exclusiva en Es Radio, en Con Ánimo de Lucro, en el Radio Libre Mercado, a Chencho Cervera, que es la directora de la oficina de Circa en Madrid, y nos va a contar todos los secretos de la compraventa de joyas de gran tamaño, diamantes de gran tamaño y relojes de lujo, aquí en directo con todos nosotros en Con Ánimo de Lucro. No se lo pierdan.
Y vamos ya con el repaso a otras noticias del día y tenemos que empezar, como siempre, por la OPA de nunca acabar. Sí, hoy también tenemos que hablar de OPA porque hoy, precisamente, termina el plazo para aceptarla, a las 12 de esta noche. Este viernes concluye el plazo, como dices, para que los accionistas de Sabadell acepten la OPA de BBVA. En concreto, la entidad bilbaína ofrece una acción suya por cada 4,8 acciones de la entidad catalana. La prima de la OPA de BBVA sobre Sabadell cerró este jueves en el 2,11%. Y tenemos a los sindicatos y a la patronal descontentos porque Yolanda Díaz se ha sacado de la chistera un nuevo conejo sin consultarlo con nadie. Resulta que ahora quiere más días de descanso, por ejemplo, por fallecimiento de un familiar. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este jueves que su ministerio está trabajando en una norma para modificar el Estatuto de los Trabajadores y ampliar los permisos por fallecimiento de un familiar hasta 10 días e incorporar un nuevo permiso por cuidados paliativos también de familiares. Además, en el día de ayer, anunció también la apertura de la consulta pública sobre el proceso del registro horario, que pretende que Inspección acceda en tiempo real a la información de los trabajadores. Y tenemos que la Unión Europea ha rechazado que la administración española esté obligada a hacer fijos a funcionarios o interinos o personal laboral que hayan encadenado contratos temporales de forma abusiva. Siempre y cuando, eso sí, la norma nacional tenga otra medida efectiva que permita evitar y sancionar el uso abusivo de trabajadores temporales. Así lo establece el abogado general de la Unión Europea, que ha emitido este jueves sus conclusiones sobre el actual conflicto con interinos y empleados públicos por el abuso de la temporalidad, como paso previo a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su fallo en los próximos meses. Y dicen ustedes, ¿y qué pasa con los Next Generation? Que no sabemos dónde va el dinero, que aquí hay un descontrol tremendo. Bueno, pues no solo lo decimos nosotros, no solo lo saben ustedes, no solo lo sabe Hohlmeier cuando vino aquí a España, sino que ya los auditores de la Unión Europea se han dado cuenta. Sí, los auditores de la Unión Europea alertan de que persisten deficiencias en el control de fondos Next Generation por parte del gobierno español y dan por incumplida una de las reformas de pensiones validada por Bruselas. Así lo destaca el informe anual sobre la ejecución del presupuesto de la Unión Europea de 2024, publicado ayer por el Tribunal de Cuentas Europeo, que incluye una auditoría de los fondos Next Generation en la que el ente denuncia irregularidades, dice, varias de las cuales achacables a España, con un creciente impacto financiero. Y por último tenemos que hablar de Indra porque ha llegado a un acuerdo con Ficosa. El grupo Indra y Ficosa Inversión han firmado este jueves una alianza para colaborar en el ámbito de la defensa. En concreto, el acuerdo de colaboración abordará los equipos electro-ópticos con capacidades de apoyo a la conducción y vigilancia Local Situation Awareness System para los vehículos VCR, 8x8 Dragon y IVAC. Bueno, pues ahí quedan esas informaciones del día. Ahora sí, nos vamos a la tertulia. Luego vamos. 12:28 de la tarde, 11:28 en Canarias. Tiempo de tertulia ahora en Con Ánimo de Lucro y lo hacemos con uno de mis compañeros. Siempre le presento como uno de mis mosqueteros habituales, es Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, director de La Trinchera, compañero en Tu Dinero Nunca Duerme, compañero en los cursos que hacemos juntos con Locos de Wall Street. Vamos, estamos juntos casi todas, bueno, iba a decir todas las semanas, casi todos los días, pero todos los días no. Te veo más que a mi mujer, o sea, eso ya es preocupante. Casi podría yo decir lo mismo, pero no, afortunadamente yo veo más a la mía. También está con nosotros Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien. Y luego vamos a conectar con alguien que sabe mucho de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Manuel Llamas. Tenemos un problema encima de la mesa. Bueno, si quieres, mira, me parece un día que aunque no es un tema estrictamente económico, cosas que son las que son objeto de información en este programa, pero sí creo que merece la pena que, aunque sea desde este humilde micrófono, en este humilde espacio de Con Ánimo de Lucro, tengamos un recuerdo y una felicitación precisamente para alguien que acaba de ganar el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. ¿Te ha sorprendido tanto como a mí? Me ha sorprendido gratamente. La verdad es que sí me ha sorprendido porque, bueno, premios Nobel nunca se sabe cuál puede ser el premiado. Además, precisamente el Nobel de la Paz en ocasiones no lo ha recibido precisamente el que más se lo merecía. Casos recientes tenemos muchos, pero el propio Barack Obama recibió el Premio Nobel de la Paz por ganar la presidencia norteamericana y luego, sin embargo, embarcó a Estados Unidos en varias guerras y no hizo nada por la paz. Ciertamente
relevante. Entonces, sí, me ha sorprendido, pero una vez otorgado, la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. En esta ocasión sí, totalmente merecida, que se lo hayan entregado a María Corina Machado, porque es la gran adalid de la lucha del pueblo venezolano por su libertad y por la esperanza. Y todo ello haciendo uso de los medios democráticos a su alcance. Es decir, luchando contra viento y marea en unas elecciones que era evidente que las iba a perder de inicio porque iba a haber fraude electoral, pero ahí estuvo con todas sus armas democráticas a su disposición para ganar y encima demostrar que había ganado, que era lo más complicado, y luego llevar a cabo una lucha a nivel diplomático muy importante, porque hay que recordar que María Corina Machado ha logrado lo que mucha gente esperaba, que es el apoyo de Donald Trump y del gobierno norteamericano en su pugna contra Maduro. Así que, desde luego... ¿Tú crees que este premio puede ser un punto estratégico en el momento adecuado? Es decir, un momento de inflexión de... El gobierno norteamericano parece que ya sí las ha tomado contra la dictadura de Nicolás Maduro, tiene del lado bueno, en este caso a María Corina Machado, de repente le dan el premio a María Corina, decías tú, luchando por los medios democráticos, incluso cuando el propio régimen, siguiendo su costumbre habitual, la retiró de la pugna electoral y tuvo que lanzar a Edmundo González Urrutia, que fue el que se alzó con la victoria electoral, que luego amañó, como fue absolutamente demostrado de todo punto, con las actas en la mano, el propio Nicolás Maduro. ¿Pero tú crees que este premio puede darnos pistas de cosas que pueden pasar pronto? Yo creo que Maduro tiene los días contados y yo creo que el régimen chavista que en estos momentos gobierna en Venezuela es consciente de ello. Maduro es un cadáver, pero lo que pasa es que todavía no se ha dado cuenta. Un cadáver desde el punto de vista político, y me atrevería a decir que como se empeñe, un cadáver físico, porque a Estados Unidos no le van a doler prendas a la hora de neutralizar a Maduro como responsable máximo del Cártel de los Soles, que es la mayor organización de narcotráfico que existe sobre el planeta, junto con alguna otra mafia colombiana. Venezuela es una narcodictadura. El gobierno de Donald Trump le ha declarado la guerra a la narcodictadura de Maduro. Tiene las herramientas legales a su disposición para encarcelar a Maduro, para empezar porque no ha sido reconocido como presidente legítimo de Venezuela y por lo tanto legalmente, con la ley en la mano, está usurpando el poder. Sí. Con la ley en la mano, Estados Unidos puede detener a Maduro y neutralizar a Maduro y matar a Maduro si es necesario. Por lo tanto, yo creo que dentro del régimen chavista son conscientes de que esta batalla la tienen ciertamente complicada y de momento están negociando. ¿Qué es lo más probable? Lo más probable es que Maduro, una vez que sea consciente de que no tiene salida, le dejen caer. Es decir, que todos los que están, la camarilla que está a su alrededor, sea consciente de que van a caer junto con Maduro y en ese momento pues le dirán, Maduro, hasta aquí hemos llegado, y Maduro lo más lógico y normal es que se vaya, se refugie en Cuba o en Nicaragua y ya está. O sea que digamos que puede ser este punto, el hecho de que haya sido María Corina premiada con el Nobel de la Paz, es un punto a favor de la caída de Nicolás Maduro y desde luego un punto a favor también del apoyo norteamericano. Y lo que demuestra también el merecido premio para María Corina Machado es la reacción de algunos personajes de nuestro país, como Pablo Iglesias, que ha llamado literalmente golpista a María Corina Machado y ha dicho que ya puesto se puede haber dado este premio incluso a Hitler de forma póstuma. O sea, esto demuestra también... Bueno, y eso, fíjate, de Pablo Iglesias uno se lo puede esperar, pero Pablo Iglesias se retiró supuestamente de la política. Sí. Pero es que la líder actual de Podemos, Ione Belarra, se ha descolgado con un tuit bastante parecido. Sí, lo que decía Ione Belarra... Ione Belarra, mira, a este respecto... vamos a recuperar, mira, creo que tengo mira, el grado de desprestigio que están viviendo en este año las instituciones internacionales que aspiraban a representar a la humanidad es altísimo. El Premio Nobel de la Paz ahora lo reciben golpistas y criminales de guerra. Quien lo merece, Francesc Camps. En fin, fijaos, golpista y criminal de guerra
es como ha llamado Yone Belarra al actual Nobel de la Paz. Bueno, es una muestra más de que han cambiado los tiempos, están soplando nuevos tiempos, hay un cambio de rumbo claro a nivel internacional. Desde la elección de Javier Milei en Argentina, hace ahora 2 años, posteriormente Donald Trump en Estados Unidos, Giorgia Meloni en Italia. Estamos viendo cambios sustanciales. El wokismo está herido de muerte. Después de 20, casi 30 años de dominación casi absoluta por parte de la socialdemocracia, del llamado progresismo, de la izquierda internacional, están perdiendo la batalla de las ideas. Llegan nuevos tiempos y esto es un síntoma más de que esos tiempos están cambiando. El hecho de que sea premiada María Corina es la muestra inequívoca de que pues está imponiendo la batalla de las ideas por el lado de la derecha, por el lado del liberalismo, del libertarismo, del conservadurismo, y desde luego es una derrota de la extrema izquierda. A mí no me extraña en absoluto que Yone, Iglesias y demás critiquen la concesión de este premio, porque para ellos sus referentes son los dictadores de izquierda, son los tiranos, son los criminales, son los asesinos, Hugo Chávez, Nicolás Maduro y tantos otros, el régimen cubano, Xi Jinping, la Rusia de Putin, el régimen de los ayatolás en Irán. Esos son sus referentes, por lo tanto no hay nada que extrañarse. La izquierda está en el lado equivocado de la historia y nosotros, la gente de bien, en el lado correcto. Desde luego que sí. Bueno, pues enhorabuena a María Corina Machado. Nos alegramos mucho de que haya recibido este galardón. Por fin recibe el Premio Nobel de la Paz alguien que de verdad lo merece. Y bueno, pues estamos muy contentos. De hecho, tan contentos estamos que Libertad Digital le otorgó su premio Libertad en la pasada gala del 20 de junio, en la que celebramos todos juntos, junto con muchos de nuestros oyentes también, los 25 años de vida de esta casa. 25 años que se celebraron con la entrega de algunos premios. El premio Libertad fue precisamente para María Corina Machado, quien nos envió un bonito mensaje de agradecimiento por haber sido nombrada o galardonada con este premio. Ahora recibe el premio Nobel y nosotros nos alegramos muchísimo, y espero que podamos seguir alegrándonos al menos bajo las luces de este estudio, porque lo que nos están diciendo es que podríamos sufrir un nuevo apagón y que podría ser inminente. Y como respuesta a esto, aquel que, por lo que hemos sabido, por lo que nos han dicho los expertos, pues gracias a sus políticas demagógicas y a que la ideología mandó sobre los técnicos, hizo posible que sufriéramos el mayor y más ridículo apagón de toda la Unión Europea y de toda nuestra historia, con el apagón del 28 de abril, pues ese mismo gobierno es el que ha decidido ahora intervenir hasta 200 plantas para plantas de generación de energía eléctrica, para garantizar que no se nos va a ir a la luz. ¿Quiénes han puesto el grito en el cielo? Evidentemente las eléctricas, a quienes luego el gobierno echa la culpa de que lleguen los apagones. Bueno, esta es la situación que tenemos. No sabemos si viviremos o no un nuevo apagón, pero lo que sí que sabemos, Manuel, es que el gobierno ni Red Eléctrica han asumido ningún tipo de responsabilidad. Y a mí me alucina, porque Red Eléctrica, cuando uno define Red Eléctrica, ¿qué dice? Es la encargada de garantizar el suministro de la energía eléctrica en España. Y el día que se va el suministro en toda España, el responsable de garantizar el suministro de la energía eléctrica no dice absolutamente nada. Bueno, pues esto forma parte del sanchismo, que es no asumir ningún tipo de responsabilidad, echar balones fuera y culpar a los demás de los errores propios. Da igual lo que diga Red Eléctrica. Lo que importa, o sea, Red Eléctrica, más que Red Eléctrica, los responsables políticos de Red Eléctrica, con Beatriz Corredor al frente, que es la máxima responsable, exministra del PSOE, exministra de Vivienda con Zapatero. De Zapatero. Red Eléctrica venía advirtiendo, los técnicos de Red Eléctrica, que hay muy buenos dentro de esa organización, de esa compañía, venían advirtiendo de que esto podía pasar. Desde el año 2020 se emitieron más de 11, como mínimo 11 avisos de que la entrada masiva de energía renovable, solar
y eólica sin el respaldo suficiente de fuentes de generación síncrona, como es el caso de la energía nuclear, como es el caso de la producción de energía con gas y como es el caso de la energía hidráulica, iba a suponer una fragilidad en la red, iba a suponer una mayor inestabilidad y en caso de que se produjeran incidencias, pues se podrían producir apagones. Y eso finalmente fue lo que pasó. Eso se advirtió previamente durante años, pero es que además ya hay informes oficiales encima de la mesa que apuntan exactamente a lo mismo. ¿De quién es la responsabilidad? De Red Eléctrica. ¿Cuál es la causa del gran apagón que tuvo lugar el pasado mes de abril? Pues precisamente ese exceso de energía renovable sin respaldo suficiente, sin apoyo suficiente de fuentes estables. Y ahora estamos pagando las consecuencias. Y ahora Red Eléctrica se descuelga con una nueva advertencia. Oiga, que es que no se ha invertido lo suficiente y sigue habiendo problemas de inestabilidad y esto nos puede volver a conducir a un nuevo apagón. Así que, bueno, pues la propia Red Eléctrica, con esta advertencia, admite ¿cuál es la causa real del problema? Que es ese exceso de renovables sin apoyo de energía suficiente. Por lo tanto, ¿quién es el culpable de esta situación? El gobierno. Responsable de la situación y de nuevo advertencias. ¿Y qué hace el gobierno? Decir, pues no, ahora voy a controlar yo 200 centrales eléctricas. Ese es el titular que leíamos en Expansión y yo lo quiero comentar no solo con un experto como Manuel Llamas, con un compañero como Rubén Folguera, que siempre tiene todos los datos, sino también con un especialista en energía como es Manuel Fernández Ordóñez de Good Mafo. ¿Cómo estás, Manuel? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer tenerte en Con Ánimo de Lucro. Estoy aquí con Manuel Llamas y con Rubén Folguera y estoy leyendo en la portada de Expansión hoy: el gobierno interviene 200 centrales eléctricas por miedo a otro apagón. Y leo el textual que han comentado las propias compañías eléctricas. Es una intervención en toda regla. Y claro, resulta que el gobierno es el que está diciendo que tiene que operar directamente las centrales. ¿Pero cómo es esto? Bueno, no, que el gobierno no va a operar absolutamente nada, ya solo faltaba ya que el gobierno operara centrales de producción eléctrica. Pero ¿te imaginas? No, que no me lo puedo imaginar, quiero decir, o sea, estamos acostumbrados a que este gobierno haga auténticas barbaridades, pero ¿qué va a ir Óscar Puente a operar una central nuclear? Que era ya lo que nos faltaba, y que vaya en tren, desde luego. Sí, o sea, sí, yo sí, creo sí. que, o sea, hay que ser serios, ¿no? Yo creo que lo que está pasando es que en Red Eléctrica, una vez más, pues se ha dado cuenta estos días de atrás que la red española está teniendo sobretensiones, ¿no? Que es un poco la causa del origen del apagón que tuvimos el 28 de abril. Esas sobretensiones hay que controlarlas y la manera de controlar esas sobretensiones es o bien meter más potencia síncrona en el sistema o bien sacar del sistema a momentos puntuales pues plantas que son las que generan sobretensiones, que son fundamentalmente las plantas que Red Eléctrica utiliza siempre el eufemismo plantas con electrónica de potencia, es decir, eólica y solar, yo se lo traduzco, fundamentalmente eólica fotovoltaica, que entran y salen del sistema de manera continua por cuestión de precios, por mercados secundarios, mercados de ajuste, entran y salen continuamente del sistema y generan sobretensiones. Esto no es un problema cuando la penetración renovable es baja o cuando tu porcentaje de generación síncrona con generación convencional, Es más alta, carbón, sí. nuclear, hidráulica o gas, es más alta, pero cuando se te dan escenarios que son escenarios con baja demanda, alta producción renovable y baja potencia síncrona, tienes problemas. Y eso es un poco lo que sucede, ¿no? Entonces, intervenir a mí me parece que es una palabra que no es del todo correcta. Lo que pasa que Red Eléctrica siempre ha tenido la potestad de intervenir, entre comillas, el mercado eléctrico mayorista para asegurar el suministro. De hecho, esto es lo que le achacamos los profesionales del sector que no hiciera el día del apagón. El día del apagón, Red Eléctrica, como cualquier día, tiene la potestad de convocar a través de los servicios de ajuste, a través de las restricciones técnicas, cualquier central que quiera, Sí. que esté en condiciones de operar, claro, obviamente, ¿no? Lo que no esté indisponible por cualquier cosa. Red Eléctrica tiene la potestad de convocarla. De hecho, ha pasado en numerosas ocasiones que centrales nucleares, y está pasando ahora todos los días, que centrales de gas no entran en mercado por precio, en el mercado mayorista no cruzan precio, quedan fuera del mercado,
Pero Red Eléctrica, con el objetivo de asegurar el suministro y la fiabilidad de la red, les dice, no, ustedes, caballeros, tienen que entrar en el sistema por restricciones técnicas, porque si no, yo no puedo asegurar el suministro eléctrico y la red se me puede ir. Entonces, esto es, que decir, están los procedimientos de operación de Red Eléctrica, que recordemos a todos, esa empresa que nos quisieron hacer ver que era privada, pero cuyos procedimientos de operación están publicados en el BOE, que no se nos olvide. Bueno, y su presidenta nombrada a dedo por el presidente del gobierno, Bueno, en fin. claro, sí, desde luego. Manueles, porque estáis los dos, Manuel Llamas y Manuel Fernández Ordóñez. Hemos visto en este caso a Corredor diciéndonos que puede haber algún problema y luego desdiciéndose. Y decías tú, es que ya está pasando y es que ya están convocando, ya están obligando a algunas centrales a entrar en el mix para evitar que se produzca una caída de tensión. Pero es que no es solo eso, es que se nos olvida que desde Red Eléctrica se le ha pedido ya en 2 o 3 ocasiones a la gran industria que apague las máquinas porque no hay demanda y puede provocar problemas. Quiero decir, que no solamente convoca a las centrales, sino que también ha llegado a pedir a la gran industria que deje de funcionar en algunos momentos determinados por problemas de suministro eléctrico. En todo esto hay un aspecto que a mí me gustaría analizar con vosotros, que sabéis de esto más que yo. Cuando sucedió el apagón, y los especialistas como tú, Manuel, nos explicabais por dónde podían venir los tiros, y nos dimos cuenta efectivamente de los problemas que estaba generando dentro de la red eléctrica la generación de energía renovable, fotovoltaica y eólica fundamentalmente, nos dábamos cuenta de que nuestra red no estaba preparada para tener mixes en los que más del 70 al 80% los estuviera generando este tipo de energía porque era vulnerable. También, o al menos eso he leído yo, se puede fortalecer esa red eléctrica o se puede actualizar esa red eléctrica, por ejemplo, con generadores de sincronía, con generadores de tensión para evitar que las oscilaciones de la fotovoltaica y de la eólica dañen la red como sucedió en el momento del apagón. Desde Red Eléctrica se están tomando medidas para poder aumentar en el mix como desea el gobierno por ese empuje ideológico que le lleva o que le guía. Podemos fortalecer esa red eléctrica. Está encima de la mesa, se habla, se discute, o aquí de lo único que se discute es que hay que seguir metiendo energía renovable porque sí, pero cuidado, no se nos vayan a ir otra vez los plomos. Bueno, yo creo, Llamas, contesto yo y luego si quieres tú. Sí. Yo lo que creo es que, a ver, aquí hay varias cosas. Primero, desde el apagón, Red Eléctrica viene operando la red en lo que han llamado operación reforzada, ¿vale? Lo que en Red Eléctrica llaman operación reforzada es lo que yo llamo operación normal, ¿vale? Lo que pasa que lo que hacían antes era la operación desreforzada, ¿vale? Si lo queremos ver así, ¿no? Sí, lo que están haciendo es ahora operar la red de una forma mucho más conservadora. Han eliminado porcentaje fundamentalmente de energía solar del sistema para meter más gas. No hay nada más que ver los datos de operación de la red. El día del apagón, en el momento del apagón, estábamos operando con apenas 1.000 megavatios de gas y ahora es raro que bajemos de 4.000. ¿Vale? Y todo eso lo está convocando Red Eléctrica por restricciones técnicas. Para que os hagáis una idea, los años 2020, 21 y 22, los españoles pagábamos del orden de 450 millones de euros al año por restricciones técnicas, y en lo que va de año hasta agosto, con los datos de agosto, llevábamos ya 1.500 millones y vamos a cerrar este año por encima de los 2.000 sin ningún género de duda. Es tremendo. Y todo esto es por la manera en la que Red Eléctrica está operando ahora mismo la red, que es de una forma mucho más conservadora de lo que la estaba haciendo antes. Por otra parte, Red Eléctrica opera según unos procedimientos de operación y los generadores también funcionan según unos procedimientos de operación que, como digo, se aprueban y se publican en el BOE. Pero no los aprueba Red Eléctrica, se los aprueba normalmente la CNMC. Vale, Red Eléctrica llevaba años, al menos desde el 2020, clamando en el desierto para que le aprobaran los nuevos procedimientos de operación, el archiconocido PO 7.4, que habréis oído 1000 veces ya, que es el de control de tensión. En años nadie lo aprobó, es decir, eso durmió en los cajones, se fueron pasando la pelota de unos a otros y jamás se aprobó. Luego se aprobó de urgencia poco después del apagón, ¿no? Entonces, ¿hay cosas que se pueden hacer? Claro que hay cosas que se pueden hacer.
Las renovables variables, como la eólica y la solar, cumplen la directiva del año 2016 europea, donde pueden hacer un cierto control de tensión en la red. No lo hacían en España, pues porque alguien en un despacho decidió que no lo hicieran. Fíjate. Pero lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, quiero decir, hay muchas cosas que se pueden hacer que no nos va a costar mucho dinero. Por ejemplo, todas las centrales renovables que se instalaron en España después del 2016, que es fundamentalmente casi toda la solar que tenemos, porque se instaló a partir del año 2018, puede hacer una cierta regulación de tensión, puede ayudar a la red a regular tensión, pero no lo hace porque alguien decidió que no lo hicieran, y eso no nos va a costar dinero. Ya está hecho, simplemente a lo mejor alguna actualización de software. Entonces, ¿se pueden hacer cosas? Sí, pero claro, necesitamos inversión, porque estamos operando una red de los años 90 con procedimientos de los años 90, como el PO 7.4, que era del año 2000, con unos criterios de seguridad que son del año 1996, y estamos intentando operar una red en el año 2025. ¿Qué pasa con las inversiones? Primero, que están limitadas al 0,2% del PIB, aunque el gobierno ahora ha decidido aumentarlas muchísimo. El problema es que no se trata solo de la cantidad de inversión que tienes que hacer, sino de la rentabilidad de esas inversiones. Y las eléctricas ya han dicho que con la rentabilidad que da el gobierno, que es un 23% inferior a la media de nuestros vecinos de Europa, que no van a invertir. Entonces, claro, estamos aquí en la pescadilla que se muerde la cola. Una vez más se demuestra que al fin y al cabo son las decisiones políticas las que provocan, las que causan los graves problemas que estamos sufriendo en el mercado energético. Que a mí me hace gracia cuando se habla y se culpa a las eléctricas. La gente tiene que saber que el mercado de la energía se puede decir que no hay mercado, que el mercado está ciertamente limitado, porque es uno de los sectores más intervenidos que existen, junto con el de la banca. Es decir, yo creo que ambos, y el de la vivienda, casualmente en los tres hay graves problemas. Lo vimos con la crisis financiera, lo vemos ahora con los problemas que estamos sufriendo en el sector inmobiliario, y lo vemos con el tema de la energía. Son sectores profundamente intervenidos por el gobierno. Tanto es así que en el mercado energético el gobierno decide qué tipo de energía producir, cuánta producir y prácticamente a qué precio producirla. Existe una planificación absoluta, y el caso de red eléctrica se demuestra una vez más. Esto que está comentando Manuel es tal cual, pero es que además no se ha invertido lo suficiente en los últimos años. Todas las inversiones que se tenían que haber hecho para adaptar y garantizar el suministro y adaptar la red a la entrada masiva de energías renovables se tenía que haber realizado en los últimos años, y no se ha hecho. Ahora el gobierno, a través de su Ministerio de Transición, se descuelga con un nuevo plan para invertir 13.000 millones de euros en las redes. Eso se tenía que haber hecho en los últimos años y no se ha hecho. Y cuidado, importante, el gobierno mantiene su objetivo de cerrar las centrales nucleares. Tenemos 7 reactores operando en España, y el gobierno mantiene su plan de cerrar progresivamente los diferentes reactores. Que la gente lo sepa, con menos energía nuclear en el mix, eso va a suponer mayor inestabilidad y va a suponer más precios, va a suponer una factura de la luz muchísimo más cara. Por lo tanto, yo aquí sigo viendo graves incongruencias que son fruto, una vez más, del sectarismo que existe en el gobierno. El tema nuclear es palmario. Manuel, te doy paso ya, pero aparte es que a mí la paradoja de las nucleares me parece tan grave, porque no solo tenemos unas plantas extraordinariamente buenas, sino que lo malo que tenía la energía nuclear, tal y como estaba concebida en el momento en que se plantearon las plantas en España, es que su construcción y puesta en marcha era carísima y había que tardar años en amortizarla, pero ya las tienes hechas y amortizadas. Te quiero decir, ahora ya es prescindir de una energía estable, abundante y continua, y además que te sale barata porque, digamos, ya se amortizaron esas construcciones. No lo sé, Manuel, me parece un absurdo. El tema de la energía nuclear es extraordinariamente grave por varios motivos. Para empezar, porque, como decía Llamas, se supone que lo que decía la Ley 54/97 y luego la 24/2013, que la primera fue la de liberalización del sector eléctrico y la segunda, bueno, pues su actualización, lo que decía es que la generación en España es una actividad libre.
Es una actividad libre. Tenemos que decir esto sin que nos dé la risa, ¿no? Pero es lo que pone la ley, que es una actividad libre. Entonces yo es que le niego la mayor al gobierno. Es decir, si yo tengo una actividad libre, ¿cómo un partido político puede acudir a unas elecciones generales diciendo que va a venir a cerrar un cierto tipo de generación cuando se supone que es un mercado libre? Esto es como si un partido concurriera a las elecciones generales diciendo voy a cerrar todos los bares que tengan la fachada azul. ¿No? O sea, sí. Es exactamente lo mismo. Es decir, oye, o es un mercado libre o no es un mercado libre. Pero si es un mercado libre, usted no puede tomar este tipo de decisiones arbitrarias. Pero luego voy a más. Decía, no, es que vamos a cerrar las centrales nucleares porque no nos hacen falta. Porque lo vamos a hacer todo con energía renovable. Bueno, ya vemos que no. Todos sabíamos que no, los que sabemos de esto, ¿no? Pero ya todo el mundo sabe que no. Entonces dice, no, es que no me hace falta la generación síncrona. No, pero después del apagón salió Red Eléctrica corriendo a anunciar que tenía que instalar compensadores síncronos por toda España. Entonces, no sé, tu argumento de no me hace falta la potencia síncrona, pero luego tienes que instalar por toda España, que cuestan un dineral, compensadores síncronos, pues yo creo que es incongruente y no se sostiene. Luego, a la gente hay que explicarle lo que es un compensador síncrono. Un compensador síncrono es un artilugio que no genera electricidad, solo la consume. Es decir, vas a eliminar plantas que generan electricidad para cambiarlas por unos artilugios que no generan electricidad, solo la consumen y hacen fundamentalmente lo mismo. O sea, compensar síncronamente, ¿no? Entonces, estás desvistiendo a un santo para vestir a otro, pero gastándote un montón de millones por el medio. Y recordemos una cosa, cerrar 7 reactores nucleares, que son el 20% de la electricidad de España, implica meter del orden de 20-25 centrales de ciclo combinado más todos los días en el sistema. 20 o 25 centrales todos los días en el sistema. Entonces, claro, a mí que este gobierno tan progresista y tan preocupado por la emergencia climática me explique qué intereses ocultos tiene para cerrar una tecnología que no emite gases de efecto invernadero para mantener una que incrementa la dependencia energética exterior de España, que da dinero a dictaduras sátrapas de todo el mundo, que emite gases de efecto invernadero, que va en contra de la supuesta lucha climática que mantiene este gobierno, que no es más que una excusa para el control social, por supuesto, y sobre todo hacer todo esto a la vez que van al Congreso y sin ruborizarse un ápice, decretan una emergencia climática. Entonces aquí alguien nos tiene que explicar qué interés tiene el Partido Socialista Obrero Español en mantener todo el gas en operación en España. Muy rápidamente, porque nos quedan solo 2 minutos. Pregunta para los dos. ¿Vamos a ver otro apagón o no? A ver, ¿cómo nos mojamos? Pincho de tortilla y caña, a ver, ¿por dónde van las apuestas? Dios no lo quiera. A ver, yo creo que el gobierno no se puede permitir otro apagón. Es que no se lo puede permitir. Es que la primera puede colar por el tema de, bueno, no damos explicaciones, que si ciberataque, que si... Pero una segunda sería... O sea, el impacto electoral que podría tener sobre el gobierno es demoledor. Es decir, no van a permitir que se produzca un segundo apagón. Ahora bien, dicho lo cual, eso va a significar que la factura de la luz se va a disparar. Manuel. Yo creo que el gobierno ya ha hecho lo difícil, y Red Eléctrica ya han hecho lo difícil, que es anunciar ya públicamente hace unos días que van a ir desconectando centrales renovables porque el sistema se les hace ingobernable. Ya lo han dicho, ya lo han admitido, ya lo están haciendo. Por tanto, eso disminuye la probabilidad de que haya un apagón. Ahora, yo por si acaso, cada 5 minutos guardo el archivo en el que estoy trabajando. No vaya a ser. Bueno, yo no quiero ser agorero, pero más o menos hasta ahora, cuando estábamos haciendo el programa el 28 de octubre en Con Ánimo de Lucro, se fue la luz en el estudio. Pensamos que era una cosa local y al final fue en general. Pero yo creo que hoy terminaremos el programa. Muchas gracias a Manuel Llamas y también muchas gracias a Manuel Fernández Ordóñez. Tienes 30 segundos y te dejo, si quieres, mandar un mensaje por el nombramiento del Nobel que hemos conocido hace unos momentos. A María Corina Machado. María Corina Machado, Nobel de la Paz. Creo que te doy la noticia, Manuel. ¿No lo sabías? No, que lo tuiteé antes. Es que no te había enterado. Bueno, y de hecho lo que tuiteé literalmente fue, bueno, por una vez un premio Nobel de justicia injustificado. Fenómeno. Pues Manuel Fernández Ordóñez y Manuel Llamas,
¿Qué os parece si despedimos la tertulia? Rubén Folguera, que has estado ahí hoy un poquito más callado, te da poca cancha, perdona. ¿Qué os parece a los tres si despedimos la tertulia de hoy con un viva María Corina, viva la libertad? Pues que menos, ¿no? Que menos que cerrar con ese emblema. En honor y en reconocimiento a la gran labor de María Corina. Pues ahí queda. Viva María Corina, viva la libertad. No se vayan, señores. Servicios informativos y regresamos a Con Ánimo de Lucro. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y ahora abrimos, ahora sí, página de mercados. Página de mercados en el que tenemos que seguir hablando del rally bursátil que se está dando el selectivo español. La bolsa nacional está brillando a unos múltiplos pues conocidos desde hace muchos años. 15.645 puntos nos marcan las pantallas de las aplicaciones en tiempo real hasta ahora, un 0,27% arriba. Esta mañana al abrir la bolsa estaba anotándose un 0,67 por encima de los 15.700 puntos. En cualquier caso, muy por encima del 35% en lo que llevamos de año de rentabilidad ofrece nuestro selectivo IBEX 35, que no veía estos valores desde los años 2007-2008, cuando en el fervor de la burbuja inmobiliaria estábamos rozando los 16.000 puntos intradía. En este momento, como les digo, la situación es la que es. Tenemos nuestro selectivo en máximos y vamos a tratar de buscar explicaciones no solo a lo que pasa en la bolsa española, sino también lo que sucede en otros mercados, con la ayuda de Antonio Hidalgo, que es asesor financiero y amigo de este programa, aparte de miembro de LWS Academy. Antonio Hidalgo, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, pues viendo esta fiesta, parece que los mercados están ebrios, ¿eh? Y eso que tenemos numerosos nubarrones, si quieres, geopolíticos, geoestratégicos en el horizonte, pero el alcohol parece que sigue corriendo por las barras del IBEX, del S&P 500, del Nasdaq. Parece que la fiesta continúa. Sí, y es que estamos en una situación curiosa porque si te pones a analizar no solo la renta variable, que está en máximos, como tú dices, todos los índices, es que Bitcoin está en máximos, oro está en máximos, materias primas subiendo, es decir, casi menos el petróleo, por hablar de un activo en concreto, ¿no? Si podría considerarse como tal. Nos encontramos con todo en máximos. Y esto, no es para fácil, mí, ¿eh? No es fácil, ¿no? Para mí que hablan más de la moneda fiat, fíjate, que a lo mejor todos lo referenciamos, y es que lo que está perdiendo valor es gracias a nuestros estados centrales y a las políticas monetarias, pues precisamente eso, la moneda fiat. Fíjate, yo el otro día publicaba una noticia en Libre Mercado, perdón por la autocita, hablando de ese máximo histórico, ese umbral de los $4.000 que había sido capaz de sobrepasar el oro. Y comentaba yo en esa información que ya hay algunos analistas de casas muy prestigiosas que están advirtiendo, están empezando a levantar alguna luz de alarma precisamente sobre el riesgo de que el mercado empiece a considerar más refugio el oro que el dólar. Porque en el momento en que eso empiece a ocurrir, volverán los dólares a Estados Unidos y la situación en la que se puede encontrar el mercado americano puede ser muy complicada. No sé si has tenido ocasión de ver algunos de estos análisis y cuál es tu opinión al respecto. Mi opinión es que al final estamos en un experimento en Occidente, también lo estamos viendo en Francia, donde, bueno, pues los estados se han acostumbrado a salvar todas las políticas monetarias, económicas, a base de deuda, impresión monetaria, y esto está claro que más tarde o más temprano tiene que llegar a su fin. Es un claro problema. Fijaros que tú has comentado Estados Unidos, que siempre está con su techo de deuda, con estos problemas fiscales, pero también a mí me preocupa Francia. Francia, el otro día comentaba que a ver si no termina por ser un poco el canario en la mina, ¿no? El que termine por contagiar al resto de Europa, porque son muchos los países que están así, Occidente, y está claro que esto tiene que algún día llegar a su fin. El mercado no es tonto y cuando no para de refugiarse en el oro y también en Bitcoin, ojo, yo eso no lo descarto, incluso en activos reales, al final
gran parte de las acciones de la renta variable lo que son también son activos reales. Pues es obvio que donde no están confiando es precisamente en la moneda fiat de los estados financieros, de los bancos centrales, perdón. Y ojo también, si efectivamente, como tú dices, el dólar empieza a verse afectado como moneda hegemónica mundial, como reserva de valor. China está cada vez haciendo las cosas mejor. A mí me sorprende mucho cada vez que hablo con alguien que está sobre el terreno en China, gente, gestores de fondo, inversores, que están acostumbrados a estar en Londres, a estar en Nueva York, vienen cada vez más alucinados con lo que allí ven. Entonces es verdad que estamos en una situación geopolítica, una situación mundial un poco turbulenta, podemos decir, y sin embargo, pues todos los mercados en máximos. Todos los mercados en máximos. De hecho, el ratio de Shiller, el S&P 500, yo creo que ya ha pasado de 40. Tradicionalmente, cuando eso ha sucedido, hemos visto grandes caídas. Tampoco es nada nuevo. ¿Cómo es el dicho este? Cuanto más alto sube, más fuerte será la caída, ¿no? Pues esto yo creo que es posible que lo veamos. La gran duda, Antonio, es cuándo. Porque, como estábamos diciendo, ahora mismo las perspectivas siguen siendo alcistas, las compañías en Estados Unidos siguen generando caja, siguen generando actividad, siguen generando beneficios, cosa que no sucedía, porque ahora se quiere hacer el paralelismo con las .com, ¿no? Y es verdad que a finales de los 90, con la burbuja de las .com, veíamos que subían en valoración, en capitalización, compañías que no generaban nada de caja. Ahora, sin embargo, las grandes compañías tecnológicas que están creciendo al abrigo de la inteligencia artificial lo hacen generando caja. Es verdad que no al ritmo que marcan las valoraciones que van teniendo, pero sí que siguen obteniendo beneficios y sigue habiendo una perspectiva grande de liquidez en los mercados, con lo cual pues querer poner la aguja en el momento en el que esto puede darse la vuelta no resulta fácil, ¿verdad, Antonio? No, no resulta fácil porque, como tú dices, estas compañías sí generan mucho beneficio y generan mucha caja. Pero también hay que ir viendo porque estamos, como tú dices, en una fuente, llamémosle, de inversión, de CAPEX muy importante en inteligencia artificial. Estas compañías lo pueden asumir porque directamente escupen caja y destinar una parte de ella a inversiones en inteligencia artificial es correcto, pero ojo porque hay otras compañías que están creciendo, como por ejemplo el caso de Oracle. Oracle, nos levantamos un día con una noticia que había firmado un acuerdo con OpenAI, etcétera, y subió un 30%, y después fijaros que ha salido diciendo que sí, que van a hacer mucha inversión, van a hacer muchos acuerdos, pero ojo que no van a ser tan rentables. Es decir, creo que estamos en un momento clave para saber muy bien separar el grano de la paja. Muchas veces, cuando tú hablas de que los mercados están en máximo, decías antes a los espectadores que el IBEX está en máximo, hay inversores que dicen, bueno, pues entonces no habrá oportunidades de invertir. Y todo lo contrario, ahora es cuando precisamente que todo el mundo está, llamémosle, más descuidado, más eufórico, los analistas pues se relajan, es donde surgen valores que se puede poner el foco y pueden encontrarse oportunidades. Entonces, como tú dices, es que es difícil porque incluso el hecho de que se avecine una bajada de tipos en Estados Unidos favorecería, sería más gasolina para esa renta variable, para esa empresa. Entonces, nos encontramos que la pregunta es cuándo, pues no lo sabemos. Vamos a aprovechar, Antonio, que de estas cosas, para saber analizar un poco los mercados tal y como lo haces, tú estáis preparando, vamos a aprovechar para comentarlo, ahora se dice bootcamp, es como un webinario de 3 días, gratuito además, para explicar cómo se analizan este tipo de empresas y cómo ponerlas en su justo contexto, ¿no? Sí, estamos preparando precisamente, como tú dices, un bootcamp, que es una terminología moderna, no deja de ser un webinar en directo privado, pero gratuito, donde se pueden registrar todos los espectadores que quieran, y le hemos titulado cómo añadir acciones a tu cartera, cómo crear una cartera robusta, muy importante ahora. Y permíteme, hemos hecho con el equipo de edición
una especie de símil con Del un All-Star. All-Star. Sí. Del All-Star, porque va a estar Edgar Fernández, va a estar Domingo Soriano, que bueno, ya Sí, el no, compañero no hace Domingo. falta que te lo presente, va a estar Albert Millán, va a estar un servidor, entonces bueno, vamos a preparar una especie de All-Star donde cada uno va a decir, oye, cómo se analiza la parte cualitativa de una empresa para añadir a la cartera, cómo se gestiona la cartera, dónde encontramos ideas de Superinteresante. algo tan importante, entonces bueno, todo aquel que quiera apuntarse, Locos de Wall Street, bootcamp-bolsa, y ahí privado y gratuito, que no se queden sin plaza. Desde luego, hay que apuntarse a ese bootcamp que tenéis en Locos de Wall Street, y si no, lo buscarán seguramente en la propia web de Locos de Wall Street, ahí aparece para poder inscribirse. Bueno, Perfecto. dicho esto, Antonio, pues mucha suerte, estaré muy pendiente, me voy a apuntar ahora mismo a ese bootcamp para aprender mucho de vosotros, y hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima, un fuerte abrazo a todos. ¿Y qué manera mejor podríamos encontrar de continuar con el programa y hacerlo además en las mejores manos, con los mejores consejos y una guinda especial para el día de hoy? Les había prometido una entrevista interesante, importante, y es lo que les traigo. Hoy me acompaña Alfredo Ramo, que es director financiero de Z Plus. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero de todo, encantado de estar aquí contigo, Luis. Es un placer. Hemos hablado alguna vez, pero por teléfono. Eso es, por fin nos ponemos cara. Hoy nos ponemos cara aquí Con Ánimo de Lucro. Te agradezco mucho que estés con nosotros. Además, con una iniciativa que yo creo que es buenísima, porque resuelve una de esas partes de las que tanto nos quejamos en Con Ánimo de Lucro, ¿no? La excesiva burocratización de absolutamente todo lo que inicia un autónomo o una pequeña empresa cuando quiere ponerse a trabajar. Lo bromeábamos antes, ¿no? de que arrancara el programa, de que cuando eres autónomo tienes que empezar pagando para poder trabajar, ¿no? Pues cuando eres un autónomo, una micropyme, cada vez que tienes que hacer algo con la administración es un dolor de cabeza y un dolor de muelas tras otro, papeles que te piden, correos que no saben exactamente cuándo te lo piden, se te pasa el plazo, tienes que pedir una prórroga, etcétera, etcétera. Vosotros habéis conseguido solucionar todos esos problemas a los autónomos y a las micropymes para un caso concreto, que es el de aprovechar, después de todo lo que pagamos, para algo que nos puede venir gratis, ¿no? Gracias a los fondos Next Generation. Gracias a esos fondos hay una cosa que se llama kit digital, que se le da a los autónomos. Con ese kit digital podemos conseguir, digo podemos porque ya saben ustedes que yo lo soy, podemos conseguir un ordenador y además, que esta parte se suele olvidar, luego vamos a centrarnos en ella, una web profesional, dominio y mantenimiento durante un año. Gratuito, sin tener que adelantar ni siquiera el IVA. ¿Y cómo nos soluciona la vida Z Plus con esto? ¿Cómo se os ocurrió decir, vamos a generar un proceso en virtud del cual cualquier autónomo que quiera beneficiarse de este famoso kit digital lo puede hacer de forma sencilla, sin entrar en esa maraña burocrática y simplemente rellenando un formulario? Vale. Lo primero de todo, yo creo que la burocracia del Estado va a seguir estando aquí por muchos años. No, con esa lidiáis vosotros. Pero el autónomo rellena un formulario con vosotros y se lava las manos. Efectivamente, nosotros elaboramos una fórmula para poder solicitar el kit digital de manera que el autónomo o pequeña empresa no se tenga que ver envuelto en nada. Es decir, nos ocupamos todos de todo nosotros. De todo absolutamente. Es decir, presentación de la instancia, la solicitud, estar en red.es, que te devuelvan el correo, luego te piden un papeleo. Madre mía, que no he visto el correo. ¿Qué correo era? A ver, ostras, ¿y qué es lo que me está pidiendo aquí? Si yo no tengo ni idea, además tengo que atender a un cliente. Todos estos problemas que tenemos los autónomos día a día, nos gustaría no tenerlos. ¿Por qué? Pues porque todo el tiempo que perdemos en la maraña burocrática es tiempo que no le estamos dedicando ni a nuestra familia ni a nuestro negocio. Es decir, tiempo de calidad que perdemos y, por supuesto, tiempo de productividad. A través de Z Plus esto queda solucionado. ¿Por qué? Porque ustedes pueden acceder a ese ordenador gratuito o 1.000 euros para un ordenador de gama superior y, por otro lado, una web profesional. ¿Cuál, Alfredo, de los pasos burocráticos de esta maraña de la que hablamos es quizá la más engorrosa? Aquella que si el autónomo lo quiere hacer por su cuenta, dice, ostras, aquí sí que se puede pegar con una barrera. Los formularios que empiezan a pedir después, ¿no? Lo primero, que si lo quisiera hacer él por su cuenta, sí que es una manera engorrosa de solicitar el kit digital. ¿Qué pasa? Que nosotros realizamos un representante voluntario. Es decir, nosotros nos ponemos en contacto con esos autónomos, pequeñas empresas, para explicarle
todas las posibles dudas que puedan tener. En ese momento nos ponemos en contacto otra vez con él para mandarle un representante voluntario, que es decir, nos da poderes solo en el kit digital para poder realizar toda la tramitación correspondiente. ¿En su nombre? ¿Perdón? En su nombre, Sí, eso es, en nombre del autónomo o de la pequeña empresa. Bueno, y entonces, una vez que ya nos ponemos en contacto con vosotros, os damos los poderes para que pidáis el kit digital en nuestro nombre. ¿Cuánto hay que esperar? ¿1 año, 2 años, 3 años? Como las subvenciones estas del Plan MOVES. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? La media que normalmente estamos estimando nosotros es en torno a 2 meses y 3 para recibir el ordenador. Perdón, 2 meses has dicho. Sí. O sea, 8 semanas. Sí. En 8 semanas llega ya el ordenador. Bueno, llega el sí. Efectivamente, primero tiene que conceder la administración. Estamos hablando de entre 2 y 3 meses. 2 meses para la autorización de la administración y un mes más para la recepción del ordenador. Es decir, que si lo pedimos ahora, para Navidad más o menos, sí, ya lo tendríamos. No tendríamos que esperar el año que viene, ni dentro de 2 años, como sucede con otras subvenciones. Bueno, esto es la administración, yo no pongo la mano en el fuego por nadie. Sí, a ver, habrá casos y casos, sí. Pero lo normal es que sí, para Navidades debería estar el ordenador ya en las manos del beneficiario. Bueno, esto no lo vamos a afirmar porque, como dice Alfredo, hay casos y casos, habrá casos en los que haya dudas y pedirán más documentación, pero en cualquiera de los casos es la media que tienen estimada de acción, o sea, con lo cual es fácil, es cómodo y ahora, Alfredo, el truco. No hay ningún truco ni letra pequeña. Pero yo, que he iniciado el proceso con vosotros, a mí no me habéis pedido un duro todavía. ¿Me lo vais a pedir? En absoluto. ningún caso. Y entonces, ¿cómo funciona? Digamos, ¿cuál es la parte que a vosotros os beneficia de que yo, por ejemplo, os pida el servicio a vosotros para olvidarme de todo el engorro burocrático y que seáis vosotros quienes me consigáis ese kit digital? Bueno, nosotros realizamos toda la tramitación y la ejecución de esa web que pide ese beneficiario, nos ponemos en contacto con él para ver qué quiere que sea esa web. Y a partir de ese momento nosotros lo justificamos a la administración para que esa administración, es decir, el beneficiario no se ve envuelto en nada, nos pague a nosotros como agente digitalizador. Correcto. Y luego la parte que no solemos decir, porque es verdad que se nos llenan los ojos del ordenador, un ordenador gratis, ya estamos. En español ya sabes cómo es, gratis, allá que voy. Sí. ¿Dónde hay que firmar, no? El ordenador. Pero la parte quizá que yo valore más es la posibilidad de que sobre todo esos autónomos, esas pequeñas microempresas que no tienen tiempo para nada y que muy probablemente el que la ha montado, el que tiene la iniciativa, sabe qué quiere, pero no sabe cómo plasmarlo en una web, no sabe cómo plasmarlo en un correo electrónico, no sabe cómo reservar un dominio, no sabe cómo diseñar una web que haga lo que realmente quiere y que incluso haya intentado trastear por estas aplicaciones o estos servicios que hay a veces en internet. No, hazte tu web en 2, 3 pasos. No, bueno, pues esas webs pueden quedar muy bonitas, pero luego son muy poco útiles a la hora de usarlos. Vosotros estáis ofreciendo no solo el trámite para obtener ese ordenador gratuito, sino que a ese autónomo le diseñáis una web y además se la mantenéis durante 1 año. Efectivamente, nosotros le diseñamos, él decide pues paletas de colores o cómo quiere su diseño de la web. ¿Cuál es su logotipo? ¿Qué servicios vende? Si necesita o no necesita pasarela de pago, etcétera, etcétera. Eso es. Y también le compramos el dominio y el hosting durante el primer año y se lo mantenemos. Correcto, durante el primer año. Durante el primer año. Eso es una cosa que luego hay que pagar de forma recurrente. Efectivamente, si quieres la renovación al terminar ese año de prestación, nosotros nos ponemos en contacto con el beneficiario y vemos si se adapta el precio a lo que demanda. Oye, 1 año de dominio gratis, 1 año de mantenimiento gratis. Si queda contento el autónomo con vuestro servicio, puede renovarlo para el año siguiente, ya pagando después de ese año. Pero, ¿cuánto suelen ser esas tarifas? Nos estamos moviendo en una renovación de hosting y dominio básicas en torno a 40,50 euros. Bueno, al año. Sí. Bueno, fíjate, eso para un autónomo es música para los oídos, un servicio de calidad y a muy buen precio. Entonces, solo nos faltaría, Alfredo, contarle a nuestros oyentes y a la gente que nos esté viendo, pues cómo puede ponerse en contacto con vosotros, porque alguna fórmula habrá. Me imagino que si entramos en ordenadorlibertad.es, repito, ordenadorlibertad, todo seguido, terminado en d.es, ahí pueden entrar en una web donde aparece el formulario
de contacto con vosotros. Eso es. Después de eso, vosotros os ponéis en contacto con el autónomo y entonces ahí ya sí tiene que rellenar el formulario completo que os otorgue poderes. Efectivamente. Y ahí ya se acabó. Se acabó todo lo que tiene que hacer. Ahí el a los 2 meses beneficiario. le llama y dice, ya te lo han concedido. Y a los 3 meses, ¿ya te ha llegado? Sí, venga, pues ya lo tengo aquí como recepcionado. También hay un teléfono al que podemos llamar para caso de aquellos que prefieran hablar por teléfono más que enviar, en este caso, formularios a través de Internet. Es el 699-090675. 699-090675. Pocas veces me he encontrado yo con iniciativas en las que sea tan sencillo la operativa y además tan fácil de entender. Yo también, parece un poco de magia. Sí que es verdad que no es por parte del Estado, es por parte de Bruselas. Al final es fondos Next Generation, con lo cual sí que es verdad que lo gestiona el gobierno de España, pero me fío más de lo que viene a ser Europa. De lo que sea Europa más que de la administración española. Pero bueno, por eso ahí vosotros os peleáis como representantes por cada uno de los autónomos que os lo solicita. A ver, yo creo que aquí merece la pena recordar que el kit digital viene asociado a una serie de condiciones. Es decir, un autónomo, por ser autónomo, simplemente por ser autónomo, no necesariamente puede tener acceso al kit digital. Tiene que cumplir una serie de condiciones. Vosotros en esos formularios os encargáis de saber si las cumple o no. Si las cumple, pues chico, mira, tú no puedes acceder al kit digital, tú sí puedes y puede ser, pero son condiciones que prácticamente todos los autónomos que nos están escuchando ya cumplen de sobra, ¿no? Que es mantener durante más de 6 meses la actividad, etcétera, etcétera. Eso es. Básicamente serían las 3 principales. Que el autónomo tenga 6 meses de antigüedad en su actividad y que esté al corriente de pagos de Seguridad Social y de Hacienda. Vamos, que no le deba un duro al fisco. Eso es. En fin, en esto sí que están vivos los gente de Hacienda. Ahí no les falta recursos, ahí no funcionan mal las páginas web. Ahí los datos se cruzan en milésimas de segundo. Es tremenda la administración, en ese caso es infalible. Bueno, pues muchas gracias por vuestra iniciativa. Voy a recordar ordenadorlibertad.es o 699-090-675, 699-090-675 para contactar con Z Plus y ser capaces de poner en marcha este sistema para obtener ese ordenador gratuito. En caso de ordenadores de alta gama son 1.000 euros, ¿no? Sí, pero si supera ese importe, el beneficiario solo tiene que cubrir esa diferencia. La diferencia del importe. Sí. Correcto, bueno, pues ya lo tenemos toda la información. Así que, Alfredo Ramo, director financiero de Z Plus, millones de gracias por estar con nosotros y traernos esta gran iniciativa. Enhorabuena. Un placer. Y a ustedes, señores oyentes, agradecerles que hayan estado con nosotros un día más. Ya ven, les traemos lo mejor y las mejores iniciativas. Les espero mañana, como siempre, a partir de las 12. Y les dejo con la mejor programación, la de Es Radio. Así que disfruten ustedes de lo que les queda de día y yo les espero aquí mañana a las 12. Sean muy felices, amigos.